La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, bueno, aquí la Universidad Nacional estaba iniciando, estaba fundándose diferentes escuelas, entonces era un lugar muy rico para plantear nuevas ideas. La Universidad Nacional, desde que inició, planteó la posibilidad y empezó a trabajar en vulcanología y en sismología. Lo que pasa es que tenía un problema de recursos muy grande. Faltaban recursos humanos y faltaba recursos pecuniarios para comprar equipo. La parte geodésica vino en el año 81 a través de un proyecto que planteó Eduardo Malavasi al CONICIT, que trabajamos fundamentalmente en los 5 volcanes más activos, Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba. Sin embargo, hay resultados muy interesantes en lo que se hizo, por ejemplo, en Arenal. Arenal siempre fue un enigma ver el tipo de deformaciones que ocurrían, que parecían ser de inflación cuando el volcán más bien estaba en un momento emitiendo gran cantidad de material y deberíamos esperar deflaciones, subsidencia, que el volcán estuviera en un momento más bien de relajamiento. Yo vengo trabajando en el observatorio desde el 84, este año también cumplo 30 años de estar acá y mi trabajo ha sido principalmente en estudios de la zona de subducción, es lo que me ha ocupado por todos estos años, últimamente en la península de Nicoya y ahora en la península de Dosa. Antes los volcanes solo se había información si había erupciones y llegamos a demostrar que no era así, que el volcán hay que estudiar las rocas, hay que estudiar qué erupciones hizo en el pasado, hay que hacer riesgos, mapas de riesgo, una serie de cosas desde el punto de vista de la prevención. Bueno, la sismología volcánica es muy importante en la vigilancia volcánica, ya que es la herramienta más antigua y la que más se conoce para vigilar los volcanes. Es una herramienta que nos da una idea de la actividad del volcán, nos permite entender los fenómenos que están ocurriendo en el interior y lo que está ocurriendo en el exterior. Yo trabajo aquí en el Laboratorio de Geoquímica de Fluidos Volcánicos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Este laboratorio está abocado a lo que es la recolección de muestras en los sistemas volcánicos y geotérmicos del país. Y aquí hacemos propiamente los análisis químicos de gases volcánicos y aguas volcánicas. Y también los análisis de fases minerales que se recolectan del fondo de los lagos volcánicos. Yo decidí venir a Costa Rica porque yo creo que hay mucho potencial aquí con la ciencia y mi trabajo aquí está con los volcanes y los volcanes aquí tienen gases muy especial y muy interesante, entonces yo creo que puedo hacer una diferencia en la ciencia aquí. Pues mire, aún antes de empezar el Opsicori, la Universidad Nacional hizo actividades muy importantes para que la gente, por ejemplo, superara el temor a los terremotos, para que se empezara a creer en planes de emergencias y a establecer planes de emergencias en instituciones. Y después ya cuando empezó a funcionar el Opsicori, pues entonces la información sobre el estado de actividad de los volcanes, sobre los sismos, se convirtió en una realidad para
las personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un instituto que es parte de la identidad costarricense. El OBSICORI de la Universidad Nacional, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, mejor conocido como OBSICORI, el cual cumple 30 años de existencia y además en este tiempo se ha convertido en un referente nacional e internacional en las diversas áreas en las que trabaja. Y por eso hoy vamos a hablar del OBSICORI para que usted, que ya seguro lo conoce bastante, lo conozca aún mejor y sea parte de esta conmemoración de estas 3 décadas de servicio a la sociedad y al país. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Víctor González, quien es el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OBSICORI. Bienvenido, don Víctor, a Una Mirada. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña María Martínez, quien es investigadora del OBSICORI. Bienvenida, María. Sí, buenas noches, gracias. Y también nos acompaña una vez más Marino Proti, quien es investigador de OBSICORI y pues ha sido colaborador de Una Mirada. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches Maribel y compañeros. Definitivamente, hablar de OBSICORI es hablar de una institución que ya forma parte de ese ser costarricense. Yo creo que a lo largo y ancho del país la gente le habla del OBSICORI y sabe más o menos qué hace el OBSICORI, qué es, cuándo. Pienso en el OBSICORI, muy frecuente en este país, ¿verdad? Pensar en el OBSICORI. Pero en este momento vamos a aprovechar este 30 aniversario para que la gente conozca esta institución de la Universidad Nacional, más allá de los sismos en los que usualmente ustedes tienen un importante protagonismo, porque son muchísimas las áreas de trabajo en las que ustedes trabajan. ¿No es así, don Víctor? Sí, así es. En realidad tenemos, en este momento estamos celebrando el 30 aniversario de la red sísmica del observatorio, pero sin embargo la génesis del instituto como tal todavía se gesta alrededor de unos 10 años antes. Básicamente como producto del trabajo de los compañeros Jorge Barquero y Eduardo Malabasi en aquellos momentos, que empiezan a desarrollar un programa de investigaciones en vulcanología adscrito a la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Este instituto o este programa de investigaciones empieza a crecer dentro de la Escuela de Ciencias Geográficas al punto de que ya para el 1983, finales del 83, gracias a un aporte básicamente de OVDA, se consigue dinero para la instalación de lo que es hoy en día la red sísmica del observatorio, la cual inicia operaciones en el 84. Entonces, en realidad, lo que estamos celebrando en este momento es el 30 aniversario de la red sísmica del observatorio, pero sin embargo, el trabajo como tal del OBSICORI todavía, digamos, se extiende al menos unos 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, durante estos 10 años, estos 30 años o 40, dependiendo cómo lo queramos tomar, en realidad el aporte del observatorio ha sido bastante grande en diferentes áreas del quehacer y del científico en nuestro país, principalmente en el área de la sismología, la vulcanología y la tectónica, que es básicamente el trabajo que desarrollamos en nuestro campo. María, usted trabaja un área muy interesante del OBSICORI, que tal vez no es la que la mayoría de la gente conoce. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo que usted realiza a grandes rasgos, porque luego vamos a ahondar en él. Sí, bueno, yo trabajo en el OBSICORI desde hace 21 años en el área de geoquímica, de fluidos volcánicos. Ese es un área que, como señaló don Víctor González, en realidad empezó a existir casi 10 años antes de la creación de la red sísmica del país, desarrollada por el observatorio. Y gracias al espíritu, ¿verdad?, y al convencimiento de un grupo de personas en Costa Rica que decidieron pues, establecer una rutina de observación en los volcanes activos del país a raíz de las cosas que se han venido viendo años previos en algunos volcanes. La vulcanología en general es una ciencia muy joven a nivel mundial y mucho más joven aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué fue lo que inició la existencia del Observatorio Vulcanológico? Desde todos los puntos de vista de su quehacer, ¿verdad? Fue pues básicamente los procesos tectónicos, sísmicos y volcánicos de Costa Rica. El área de geoquímica, por ejemplo, empezó a emergir a finales de los 60, principios de los 70,
en la Escuela de Ciencias Geográficas, un grupo decidió que era tiempo de empezar a monitorear y de registrar, documentar parámetros tan sencillos como la temperatura en las fumarolas, en los lagos, y empezaron con ayuda de científicos extranjeros a recolectar muestras de gases y aguas para hacer análisis en esos tiempos fuera del país porque no había facilidades acá. Entonces, ¿qué sucedió antes de que surgiera el observatorio? Bueno, hubo una serie de eventos en los volcanes, ¿verdad?, que hicieron que emergiera este grupo. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la última erupción freatomagmática del Poás en 1953, que por dicha no causó fatalidades. Luego, más tarde, hubo las erupciones últimas del volcán Irazú en el 63-64, con algunas fatalidades humanas. Posteriormente, en el año 83, hubo actividad freatomagmática en el Rincón de la Vieja, que causó algunos daños en infraestructura, pero no fatalidades humanas. Y recientemente tenemos pues, el volcán Turrialba despertándose, ¿verdad?, y permitiendo por primera vez al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica documentar el despertar de un volcán y el proceso que se da a partir de ese despertar. Un gran aporte en un país donde, por supuesto, pues la actividad volcánica es parte de la cotidianidad de la gente también. A mí no se me va a olvidar cuando una persona extranjera me preguntó que por qué por todas partes del gran área metropolitana veía rótulos de volcán, que si era que había que estar como atento al volcán, y no, es que los volcanes, por ahí se va el volcán, le decía yo, ¿verdad? Pero o sea, es tan propio de nuestra cultura que una persona extranjera notó el detalle de ver iconos de volcán por todas partes, pero con otra intención, ¿verdad? Don Marino, definitivamente el OPSICORI ha hecho un gran aporte en diversas áreas. El área en la que usted ha trabajado es una de ellas, y parte de lo que yo creo que la sociedad agradece es que ustedes han mantenido posiciones a favor o en contra, siempre procurando el bienestar de la población. Sí, bueno, el trabajo principal que ha venido desarrollando el OPSICORI ha sido la localización de sismos. Y en un principio antes se sentían los sismos en Costa Rica y no se sabía dónde fue el sismo. La gente lo sentía y tal vez días después comenzaban por correlación que se sintió más fuerte en un lugar y que tal vez de ahí era el sismo. El comenzar el observatorio, a instalar una red y a localizar esos sismos y el poder reportar pocos minutos después del sismo dónde había ocurrido, en cierta forma fue un avance, también porque daba la oportunidad de enseñar a la población otras cosas, más que el mismo sismo, los procesos que lo provocaban. Entonces, en pocos años después de comenzar el observatorio con esta rutina, estar reportando cada sismo sentido y estar hablando del origen, de dónde se daba el sismo y por qué ocurría, la gente se fue educando y fue aprendiendo y ya se volvió parte del vocabulario popular hablar de la placa del Coco y hablar de la placa del Caribe, y era como hablar de los chances o la lotería, porque era parte del lenguaje ya que se había convertido en el lenguaje popular en Costa Rica, y la gente sentía un sismo y ya hacía sus cálculos de magnitud y fue tanto, y es precisamente por haber introducido eso en el país a partir de los principios de los 80s, en todos los medios de comunicación prácticamente, con la ocurrencia de los volcanes, de los sismos y de la actividad volcánica. Entonces ha habido, digamos, paralelo al desarrollar un trabajo de investigación, un trabajo científico, ha habido un desarrollo de educar o de enseñar a la población algunas cosas que cuando se aprenden ayudan a quitar el temor de lo que es el proceso, dejar de ver esos procesos como algo extraño, como un castigo de Dios, lo que es, sino simplemente como algo natural que sucede y que es parte de nuestra vida. Entonces ya se incorpora, ya los sismos dejan de ser algo como tan de susto y tan pasar a ser algo inclusive hasta emocionante, y ya cierta gente aprende inclusive a disfrutarlos y ya se le perdió en cierta forma el miedo en general. Siempre hay gente, digamos, que le teme y uno respeta eso, pero en general la gente ha aprendido a vivir con ellos, y eso es bueno porque cuando ya se vuelve parte de uno y uno aprende a crear las condiciones para no hacer las trampas que son las que causan los daños, hay una actitud comunal por reducir los efectos de estos procesos naturales. Siempre hablando sobre la historia del OPSICORI, Una Mirada conversó con algunos académicos y estudiantes de la Escuela de Ciencias Geográficas
Pioneros, algunos de ellos del Opsicori, quienes nos hablaron de cómo empezaron este trabajo que hoy culmina en 30 años de historia y de grandes aportes al país. Bueno, aquí la Universidad Nacional estaba iniciando, estaba fundándose diferentes escuelas, entonces era un lugar muy rico para plantear nuevas ideas. Los profesores que habían venido de diferentes latitudes a enseñar a la escuela traían ideas de sus países y que vienen a reunirse aquí con ideas de nuestros profesores costarricenses, como don Enrique Malavasi, don Mario Fernández, don Rodrigo Sáenz, para mencionar algunos, que eran geólogos que hablaban de la importancia de estudiar los volcanes en Costa Rica. La Universidad Nacional, desde que inició, planteó la posibilidad y empezó a trabajar en vulcanología y en sismología. Lo que pasa es que tenía un problema de recursos muy grande. Faltaban recursos humanos y faltaba recursos pecuniarios para comprar equipo. Por esa razón, entonces, durante los primeros 10 años de existencia de la universidad, se preparó personal y además de eso, se hicieron algunas actividades. Dentro de esas actividades están un congreso sobre redes sísmicas que se hizo en el año 74, 75 más o menos, y en la Escuela de Ciencias Geográficas se creó una sección de vulcanología. Esos son antecedentes importantes de la fundación del Opsicori. Nosotros como estudiantes de geografía hicimos investigaciones y yo propiamente hice mi tesis sobre el volcán Irazú, propiamente con asuntos geográficos y recopilando datos de erupciones pasadas del volcán Irazú, donde se reafirmaba esta idea de que era necesario crear un centro de investigación vulcanológica porque existían datos, existían investigaciones por interés de algunas personas, pero retirada aquella persona o se iba del país como fuera, aquello terminaba. Bueno, fundamentalmente se decide crear el Opsicori porque el país había tenido en los 20 años previos 2 emergencias volcánicas, la del Irazú, que fue muy profunda, y la del volcán Arenal, que causó alrededor de 80, 90 muertos, y que aunque no causó muchos daños económicos, sí era una preocupación que hubiera esa cantidad de muertes. Entonces se decidió empezar a investigar en los volcanes. Para ello me formé yo en Hawái con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y luego entonces se trató de fundar lo que se conoce con el nombre de un observatorio. Un observatorio es un lugar en donde se hace vigilancia permanente de los volcanes y pues emite información sobre el estado de actividad de los volcanes hacia las autoridades de emergencias o de defensa civil y hacia la población. Todo un aporte para la época, el simple hecho de haberse animado a constituir de alguna forma una entidad formal que atendiera este tipo de temas en el país. Sí, efectivamente, es la visión que tuvo Eduardo y Jorge en su momento se ha demostrado que fue una visión acertada, ¿verdad? Que ha llevado a 30 años o 40 años después a un instituto que mientras se inició prácticamente arrinconados en una pequeña oficina en la Escuela de Geografía, ha crecido hasta lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y yo sí quisiera resaltar de parte de lo que plantean los compañeros, 2 elementos, ¿verdad? También que son muy importantes, que ha sido que todo este trabajo que se ha desarrollado en estos 30, 40 años de existencia en general, tanto de la red sísmica como del observatorio en general, ha habido 2 elementos muy importantes. Uno ha sido el aporte y la colaboración a nivel internacional
aporte de muchas instituciones, universidades y organismos internacionales que durante muchos años brindaron el contenido económico para poder desarrollar muchas de las actividades que se desarrollaron en el observatorio. Sin ese aporte, habría sido imposible poder desarrollar lo que hoy en día tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado también, que es un sello, una marca que le imprimieron los compañeros que iniciaron el trabajo hace tanto tiempo, fue también el siempre visualizar el trabajo como un trabajo interdisciplinario. Han concurrido en este proceso una cantidad importante de profesionales, desde geógrafos, geólogos, sismólogos, geoquímicos, geodestas. Hay una cantidad importante de personal con diferentes visiones, pero todos con un objetivo común, que es el entendimiento de la sismología, la vulcanología y la tectónica. Y precisamente para hablar de los aportes de OPSICORI en esas áreas que ustedes mencionan, vamos a hacer una pausa en este momento, pero lo retomaremos al regresar del bloque. Quédense en Una Mirada, que ya volvemos. La Universidad Nacional anuncia la convocatoria al primer examen de la eliminatoria de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática. La inscripción cierra el 10 de abril y el examen se realizará el 23 de mayo a las 9 de la mañana. Busque más información en el teléfono 2234-2343 o en el sitio web www.olcoma.org. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. La Escuela de Ciencias Ambientales y el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional invitan a participar de los cursos de capacitación. Desarrollo de sistemas de gestión de emisiones en flotas organizacionales y de distribución comercial, que comprende 15 horas que se impartirán del 23 al 25 de abril de 5 de la tarde a 10 de la noche. Desarrollo de sistemas de gestión de huella de carbono en organizaciones, que durará 15 horas y se impartirá del 21 al 23 de mayo del 2014, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ambos cursos tendrán lugar en la Escuela de Ciencias Ambientales, Campus Omardengo, Heredia. Solicite más información en el teléfono 2277-3444. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy estamos conversando sobre los 30 años de existencia del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, mejor conocido como OPSICORI, de la Universidad Nacional. Don Víctor, usted nos comentaba que a lo largo de los años, pues el OPSICORI ha organizado su trabajo en 3 diferentes áreas. Tal vez si nos habla cuáles son estas. Sí, bueno, respondiendo también un poco a lo que es el trabajo de la universidad, podríamos plantear, digamos, 2 elementos principales, ¿verdad? Que es la parte de lo que es la investigación, la extensión y la docencia, por un lado, que son, digamos, los 3 elementos que están permeando prácticamente todo el quehacer del observatorio en forma permanente. Ahora, en lo que es la parte de investigación, las 3 áreas principales son la vulcanología, la sismología y la tectónica. En lo que es la parte de sismología también tenemos subáreas o proyectos muy importantes que se han ido desarrollando en los últimos años, como es el trabajo, bueno, básicamente de observación física de los volcanes en principio. Posteriormente se incluyen actividades como lo que fue la deformación de los volcanes. Posteriormente, con el ingreso de María, se empezó a incursionar en una forma ya más permanente y más constante en lo que es la parte de geoquímica de los volcanes. También durante muchos años se ha venido trabajando muy fuertemente en lo que es la parte de estudio de sismología volcánica que desarrolla el doctor Javier Pacheco en los últimos años muy fuertemente. Y áreas que estamos iniciando
recientemente con una fuerza un poco más renovada, más importante. 2 áreas básicamente en lo que es gases volcánicos, a cargo del doctor Martin de Moor, que es un doctor que fue contratado recientemente, y también en lo que es la parte de petrología que está desarrollando el doctor Geoffroy Abar, también que es una contratación reciente del observatorio. En lo que es la parte de sismología tenemos básicamente el trabajo principal, que es el trabajo de la red sísmica, el monitoreo sísmico del país a través de la red sísmica nacional. Este ha sido un trabajo que ha sido, empezamos con unas estaciones en los años 83, estaciones de periodo corto, de un componente, y que en los últimos años se inició un proceso fuerte de renovación de equipo, en el cual estamos trabajando muy fuertemente, pasando de una red analógica a una red digital de 3 componentes, banda ancha, y también incrementando el número de estaciones que tenemos en diferentes zonas del país. También se ha hecho trabajo importante a nivel de estudios aplicados, entre los cuales destaca, por ejemplo, el trabajo que se desarrolló en la península de Nicoya en los últimos de 10 a 15 años, que llevó a estudiar muy de cerca todas las deformaciones que tuvieron lugar previamente al terremoto del pasado 5 de septiembre del 2012, las deformaciones que se dieron durante el evento y lo que ha ido pasando posterior al evento. Estas experiencias también se quieren replicar en otras áreas importantes como en la zona sur. También, digamos, hay, como mencionaba anteriormente, tenemos actividades importantes en el área de la extensión, que prácticamente todo el personal de una u otra manera ha estado involucrado en actividades de extensión, y también hay un programa propio dirigido por el licenciado Carlos Montero en el área de extensión que ha tenido, digamos, presencia en diferentes áreas de nuestro país. Entonces, más o menos, también tenemos otras actividades, como por ejemplo, somos parte de la red de vigilancia del CTBTO, que este es el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. En este caso tenemos una estación de esta red mundial de vigilancia, que es coordinado o dirigido básicamente por el doctor Ronnie Quintero. Básicamente, digamos, en una visión muy rápida podrían ser, digamos, esas las grandes áreas que se han desarrollado en el observatorio, y también las que estamos pensando desarrollar a futuro. Muy bien. La deformación volcánica es una de las ramas de investigación del OPSICORI. Por eso, Una Mirada conversó con el don Rodolfo van der Laat, quien tuvo a cargo estas investigaciones y nos comentó algunos de los hallazgos más relevantes en los volcanes Arenal y Turrialba. La parte geodésica vino en el año 81 a través de un proyecto que planteó Eduardo Malabasi al CONICIT, que nos permitió establecer la semilla, por lo menos de ese estudio de geodesia con la colaboración interna de la Escuela de Topografía, que estaba con muy buenos equipos en ese momento, y participar con proyectos internacionales en las primeras campañas de GPS que se hicieron en el país. Venían para trabajo tectónico, pero se aprovecharon también en algunos volcanes los primeros GPS, año 89, 90, por allá en ese tiempo, cuando ni siquiera se soñaba con GPS en Costa Rica. Trabajamos fundamentalmente en los 5 volcanes más activos, Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba. Sin embargo, hay resultados muy interesantes en lo que se hizo, por ejemplo, en Arenal. Arenal siempre fue un enigma, ver el tipo de deformaciones que ocurrían, que parecían ser de inflación, cuando el volcán más bien estaba en un momento emitiendo gran cantidad de material y deberíamos esperar deflaciones, subsidencia, que el volcán estuviera en un momento más bien de relajamiento, después de que había hecho la gran actividad inicial de los años 68, ya nosotros en los 80 deberíamos haber visto eso. Y eso siempre planteó un desafío para muchos científicos, no solo nosotros, sino incluso varias tesis de estudiantes del extranjero y nacionales también. Otros volcanes ha sido interesante, por ejemplo, llegar al convencimiento de que en el volcán Turrialba, con todo el despertar que ha habido en la parte sísmica, hemos visto altibajos de actividad sísmica, erupciones freáticas, cambios químicos, aumentos de temperatura, y sin embargo la deformación es muy bajita. Eso es una evidencia clara de que el magma, por lo menos hasta cierta fecha, 2012 y a la actualidad todavía, debe estar emitiendo grandes cantidades de gas,
provocando sismicidad y cambios químicos en los gases, aumentos de temperatura, variaciones de ese tipo, pero el magma no está haciendo el intento de brotar a la superficie como una erupción y tenemos suficientes datos que respaldan eso. Eso es muy importante porque el trabajo entonces lo vemos como el establecimiento de una línea base, siempre hablamos de eso, de una línea base de comportamiento sobre la cual distinguir una anomalía en un futuro. Esta es una de las áreas de trabajo del OPSICORI. Marino, tal vez usted nos pueda hablar un poco más de esto. El trabajo que se hace en estudios de deformación en los volcanes es en respuesta a que lo que ocurre en profundidad tiene una manifestación en superficie. O sea, un cambio volumétrico en profundidad va a enviar una señal a la superficie, va a deformar la superficie del planeta. Si es cerca de un volcán, va a deformar el volcán. Por ejemplo, una inyección volcánica, magma que asciende a la superficie, va a deformar el medio y lo deforma de tal forma y en tal magnitud que es medible. Existe la instrumentación para medir estos cambios muy pequeños y la intención desde un principio del observatorio lo que ha venido haciendo es instrumentando los volcanes para estar viendo si ocurren estos cambios. Y es importante registrar mucho tiempo en periodos de calma, porque como decía Rodolfo, hay que establecer una línea base a partir de donde podemos decir que un cambio es una anomalía, algo está sucediendo, y cuando es simplemente una señal de fondo. Entonces, aun cuando se mide en tiempos de calma, hay señales, hay cambios que pueden ser inducidos por cuestiones meteorológicas, cuestiones de humedad en el medio, cambios en la instrumentación, por ejemplo, y esas son las cosas que hay que dejar siempre como una base a partir de la cual uno puede determinar cuándo está sucediendo algo diferente. Entonces un volcán va a comenzar a deformarse y ya se va a ver, la señal va a ser muy superior a lo que ha sido el ruido que se ha venido registrando por mucho tiempo. Y esto lo hemos trasladado también a la parte ya más tectónica, más regional. Y en eso, bueno, el observatorio fue pionero en el mundo, fue de las primeras instituciones que realizó campañas de GPS para medir la velocidad de las placas, inclusive cuando el GPS que fue desarrollado como una metodología de tipo militar, simplemente para ubicar tropas y armamento y localizar objetivos en el campo, se pensó que las placas tectónicas se movían a tal velocidad que quizás el GPS podría ser una forma de medir eso. Y una de las primeras campañas que se hizo en el mundo se hizo en el año 88 y el OPSICORI fue parte de eso. Pusimos estaciones en la isla del Coco y en Costa Rica y en el Caribe para medir precisamente el desplazamiento de las placas. Y fue cuando comenzamos a ver que podíamos medir con una metodología como esta, observando señales desde los satélites, poder medir cómo se movían los puntos sobre la superficie del país y permitió descubrir que habían zonas en el país donde las cosas no se movían como tenían que moverse, que algo estaba ocurriendo ahí, y fue lo que disparó que empezáramos a instrumentar, por ejemplo, la península de Nicoya, porque había convergencia entre las placas, pero esa convergencia no se estaba viendo, se estaba quedando por debajo de la península de Nicoya. Entonces pasamos a construir ya una red de todo el país de observación geodésica con GPS y comenzamos a descubrir cosas interesantes, por ejemplo, y lo vino a corroborar el terremoto del Valle de la Estrella en 1991, que Costa Rica está prácticamente partido a la mitad. Antes se hablaba solo de una placa para Costa Rica, que todo Costa Rica estaba en la placa del Caribe, y por las medidas que hemos realizado con GPS y por la actividad sísmica del 91 pudimos descubrir que prácticamente son dos placas. El norte de Costa Rica está en la placa del Caribe y la parte sur de Costa Rica está en otra placa, que es la placa de Panamá. Y que el contacto entre estas dos placas pasa por el centro del país y es lo que produce toda la sismicidad que en la historia de Costa Rica ha causado daños en San José, en Cartago, en Alajuela, en Heredia, y son fallas muy pequeñas que distribuyen ese desplazamiento entre las dos placas, lo distribuyen a lo largo de muchas fallas. Entonces son fallas difíciles de entender, pero ya tenemos una idea más o menos de cómo se mueve cada una de estas placas y llegamos al punto de tener tal resolución que empezamos a descubrir una segmentación en la misma zona de subducción. Antes se veía toda la placa del Coco simplemente introduciéndose por debajo del país y como una falla homogénea, y no lo es.
Hemos descubierto que hay segmentación, que hay segmentos de la falla que son muy débiles y están deslizando constantemente, que no tienen potencial para generar terremotos grandes como el Pacífico Central, y hay parches fuertes que se acoplan por décadas y que eventualmente se desacoplan por medio de un terremoto grande como son la península de Nicoya y la península de Osa. Sí, muy interesante. La vigilancia volcánica es otra de las ramas de investigación del OPSICORI de la Universidad Nacional. Una Mirada conversó con Javier Pacheco, quien tiene a cargo estas investigaciones y quien nos explicó por qué es importante llevarle el pulso a los volcanes. Bueno, la sismología volcánica es muy importante en la vigilancia volcánica, ya que es la herramienta más antigua y la que más se conoce para vigilar los volcanes. Es una herramienta que nos da una idea de la actividad del volcán, nos permite entender los fenómenos que están ocurriendo en el interior y lo que está ocurriendo en el exterior. De tal manera que nos da información previa a cualquier erupción, nos dice cuándo un volcán entra en actividad y cuándo el volcán termina esa actividad. Por eso la metodología más importante que tiene el OPSICORI, la metodología que existe en el mundo más importante para la vigilancia de los volcanes. Bueno, tenemos los volcanes más activos del país, que son Rincón de la Vieja, el Arenal, el Poás, el Turrialba y el Irazú, y también tenemos monitoreado el volcán Miravalles, que acabamos de poner una estación para vigilar este volcán, y se espera en un futuro poder monitorear tanto el Barba como el complejo de Tenorio y probablemente también el complejo Volcán Viejo. Bueno, tenemos registros de las señales sísmicas. Las señales sísmicas que produce un volcán son muy diferentes, tienen mucha variedad. Tenemos los sismos volcanotectónicos, que son muy similares a los sismos tectónicos que ocurren debido a la ruptura de la corteza, al rompimiento de fallas, pero en el caso de los volcanes, estos sismos nos indican que hay un ascenso de magma, que hay movimiento de fluidos, que hay una presión en algún lugar que está haciendo que los fluidos migren. Esto produce disparos en las fallas y nos está diciendo, bueno, hay algo que está empezando a empujar hacia arriba. Por otro lado, hay otra serie de sismos que tienen que ver más que todo con los fluidos, con movimiento de fluidos a través de grietas, a través de cráteres del interior de la Tierra, y eso nos permite entender cuál es la actividad del sistema hidrotermal, si hay movimiento de magma o si hay movimiento de gases. Información fundamental en un país como este, ¿no, María? Sí, exactamente. Bueno, en el área de vulcanología hay varias metodologías que el OPSICORI ha estado utilizando desde que inició la vigilancia volcánica en los 70s. Entre ellas está la sismología volcánica, como mencionó el doctor Pacheco, ¿verdad?, que consiste en monitorear y documentar el tipo de sismos que se dan en los volcanes activos del país. Y cada volcán, ¿verdad?, monitoreado por el OPSICORI, muestra patrones sísmicos distintos. Entonces es muy importante seguir la evolución de esos patrones sísmicos, porque arrojan información sobre los procesos que ocurren en el interior del volcán. Además de la sismología volcánica, el grupo de vulcanología también está abocado a estudiar la deformación de los edificios volcánicos, como señaló el doctor Prote, ¿verdad? La deformación volcánica permite determinar si las estructuras volcánicas se inflan o si se desinflan, claro, en magnitudes muy pequeñas, ¿verdad?, en el orden de milímetros, centímetros, o puede ser inclusive a veces de metros si se trata de un ascenso de un volumen grande de magma. Pero en Costa Rica, por alguna razón, ¿verdad?, el régimen magmático que impera en los volcanes, al menos en los últimos 100 años, ha sido tal que en la mayoría de los volcanes no se han visto deformaciones grandes, excepto por Arenal. Esa es otra de las metodologías, la deformación volcánica. Y otra de las metodologías que se utilizan es la geoquímica de fluidos volcánicos. Esta consiste en estudiar la composición química y el flujo de gases que emanan alrededor de los volcanes, y también las características de sistemas acuáticos como los lagos volcánicos, las fuentes termales y las fumarolas. Al principio el OPSICORI utilizaba técnicas clásicas de química húmeda,
¿verdad? Desarrolladas hace más de 100 años para determinar la composición química de los gases y de las aguas. Luego, a través de donaciones de universidades como la Dartmouth, el Dartmouth College de Estados Unidos, se logró tener los primeros instrumentos de gran valor para empezar a documentar y establecer una línea base, que es muy importante, porque sin la línea base no podemos determinar si hay cambios o no. Entonces es muy importante darle mantenimiento a estas líneas bases, ¿verdad? No importa si es de deformación, de sismología o de geoquímica. Recientemente, bueno, gracias a Costa Rica, gracias al pueblo de Costa Rica y a la creación de una ley de emergencias, el OPSICORI ha tenido posibilidad de contar con recursos económicos que han permitido desarrollo rápido en el área, en varias áreas, entre ellas la geoquímica. En los últimos 10 años tenemos una capacidad a nivel de infraestructura, de equipamiento, de instrumentos y de técnicas que nos están permitiendo monitorear los sistemas volcánicos desde el punto de vista geoquímico, tal y como lo hacen los observatorios del primer mundo. Y aunado a eso está también pues, la atracción de científicos de alto nivel, jóvenes, muy buenos en su campo, ¿verdad? Que nos están permitiendo desarrollar el área de los gases volcánicos, que es un área con mucho potencial y muy importante, porque en los sistemas volcánicos, cuando ellos se reactivan o cuando hay cambios a nivel interno, los gases van a ser las primeras entidades que van a escapar desde la profundidad de la Tierra hacia la superficie. De los gases es vital monitorearlos, porque nos podrían dar las primeras señales de reactivación o de algún peligro volcánico eminente. Sí, definitivamente de gran importancia ese dato. Marino, los principales aportes del OPSICORI en materia de sismología. Yo diría que el contar con un catálogo de sismos, el conocer dónde están las fuentes sísmicas en Costa Rica, el poder determinar el potencial, el saber que hay ciertas regiones que tienen potencial para terremotos grandes, saber que otras no tienen potencial, puede también causar, es una información de valor también en el sentido del desarrollo que puedan tener ciertas regiones o el tipo de construcción que se puede hacer. Creo que los datos que ha aportado el observatorio, las evaluaciones del potencial sísmico que han hecho, que ha venido haciendo el observatorio, han contribuido en otras áreas, por ejemplo, en la actualización del código sísmico. Costa Rica tiene un código de construcción muy estricto, excelente, y prueba de eso es que los terremotos en Costa Rica casi no causan daños, a diferencia de otros lugares del mundo. Cierto. Y eso es muestra de que hay un código que además tiene la gran ventaja de que es un código dinámico, se está renovando constantemente con la información que va surgiendo. Esto permitió que inclusive en el 2002, la versión del código a partir del 2002, ya incluyera la península de Nicoya como un área con potencial, con alto potencial sísmico que no lo tenía antes, y esto han sido parte de las contribuciones importantes que ha venido haciendo el observatorio, el tener identificadas las fuentes más importantes, que dan mucho por conocer, precisamente el trabajo que venimos haciendo en este momento de densificar la red sismológica en la zona sur de Costa Rica para conocer sobre fallas de las que se conoce muy poco, porque históricamente ha sido una zona con muy pocas estaciones, nunca ha existido una red densa que permita realmente identificar las fallas y el potencial que tienen estas fallas, el poder medir desplazamientos de la corteza con GPS, estaciones permanentes de GPS que están siendo sembradas en diferentes partes del país para ver cuáles son las zonas donde comienza a acumularse más energía. Y eso no nos va a permitir hacer predicciones, porque no podemos hacer predicción en estos momentos, pero podemos empezar a evaluar cuáles son las áreas en donde, los puntos calientes, por decirlo así, en donde están acumulando esfuerzos, y eso es importante para la planificación del país, para la misma población, el saber qué potencial tienen a futuro, y son de las contribuciones que hemos venido haciendo. Yo creo que las contribuciones más grandes todavía faltan. O sea, la sismología es una actividad de paciencia, o sea, es una cuestión en donde no se ven los frutos. No se puede hacer política con sismología porque eso no ve los frutos inmediatos. Es una cuestión de trabajo de hormigas. El trabajo que estamos haciendo nosotros ahora es para los sismólogos del futuro. Estamos instalando las redes, empezando a conocer, a crear una base de datos tal de que a futuro
pueda ser posible. Yo soy un creyente de la predicción sísmica. Yo creo que la predicción sísmica es posible. No todos los sismos los vamos a poder predecir, tal vez solo un 1%, pero el hecho de poder llegar a predecir es una muestra de que comprendemos el proceso y que hay ciertas fallas o ciertos segmentos de la falla que pueden ser conocidos, sobre todo cuando el desplazamiento en las fallas es rápido. Y Costa Rica tiene una gran ventaja en esto porque tiene una zona de subducción muy rápida, tiene zonas que se cargan muy rápido y sueltan muy rápido, entonces permiten conocer. Entonces estamos construyendo redes sismológicas de ciclo sísmico. Ya no pensamos en para 10 años, no, estamos hablando de redes que requieren la ubicación o el registro completo de ciclos de 50 a 60 años, 3 o 4 veces. O sea, aquí a 300 años, 350 años, los sismólogos van a tener suficiente información, van a tener todos los datos para poder realmente hacer predicción, porque van a conocer con gran exactitud el presupuesto que tiene cada falla para liberar a futuro, porque lo están monitoreando en tiempo real prácticamente. Y el gran aporte, sobre todo en todas las áreas, es cómo han logrado ustedes traducir esto a un conocimiento para la población, pues que al final de cuentas es la principal beneficiaria por la prevención que pueda ejercer en estas materias. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí a Una Mirada. La Escuela de Ciencias Ambientales y el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional invitan a participar de los cursos de capacitación. Desarrollo de sistemas de gestión de emisiones en flotas organizacionales y de distribución comercial, que comprende 15 horas que se impartirán del 23 al 25 de abril de 5 de la tarde a 10 de la noche. Desarrollo de sistemas de gestión de huella de carbono en organizaciones, que durará 15 horas y se impartirá del 21 al 23 de mayo del 2014, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ambos cursos tendrán lugar en la Escuela de Ciencias Ambientales, Campus Omardengo, Heredia. Solicite más información en el teléfono 2277-3444. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. La Universidad Nacional anuncia la convocatoria al primer examen de la eliminatoria de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática. La inscripción cierra el 10 de abril y el examen se realizará el 23 de mayo a las 9 de la mañana. Busque más información en el teléfono 2234-2343 o en el sitio web www.olcoma.org. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de los 30 años de existencia del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, mejor conocido como OBSICORI de la Universidad Nacional. Hemos hecho un recorrido por toda la historia y los aportes del OBSICORI y el trabajo que están realizando en este momento. Pero en una institución como esta es fundamental plantearse el presente y el futuro. En este trabajo que ustedes, antes de entrar a discutir este tema, me gustaría compartir con ustedes y con la gente que nos acompaña una conversación que tuvo el OBSICORI con otras personas que están trabajando en laboratorios e investigaciones en el país, personas del extranjero que han aceptado el reto de venir y trabajar con el OBSICORI de la Universidad Nacional en diferentes temas del quehacer de esta entidad. La petrología es el estudio del origen del magma, de las rocas. Entonces es todo el proceso magmático, la evolución del magma durante su proceso de ascensión hasta la erupción del volcán. Entonces es la caracterización de la roca para entender qué tipo de evolución el magma ha hecho hasta llegar a la superficie y entonces qué tipo de volcanismo, tipo eruptivo puede generar. El laboratorio de petrología va a caracterizar las rocas a fin de entender un poco qué tipo de magma y qué tipo de evolución el magma ha tenido antes de la erupción de un volcán. Entonces la idea es caracterizar las rocas emitidas por los volcanes
a fin de entender de dónde viene, qué tipo de evolución y hasta qué tipo de evolución podrá tener. Entonces es para también hacer después anticipación un poco de tipo eruptivo de los volcanes. Es el único de la UNA, claramente, y es importante porque vamos a tener material de punta para hacer la caracterización más precisa posible de que sea la composición o las características físicas o la identificación de los minerales aquí en la UNA. Mi trabajo está enfocado en la geoquímica de gases en Poás y Turrialba volcanes Turrialba y Poás, y los flujos y composiciones de los gases. Porque los gases salen de magma muy profundo y podemos ver cambios en la composición y el flujo de gas de un volcán probablemente antes de una erupción. Eso es la idea. Queremos ver cambios en la actividad de los volcanes y si la actividad corresponde con cambios en los flujos y composiciones de los gases. Yo decidí venir a Costa Rica porque yo creo que hay mucho potencial aquí con la ciencia y mi trabajo aquí está con los volcanes y los volcanes aquí tienen gases muy especial y muy interesante. Entonces yo creo que puedo hacer una diferencia en la ciencia aquí y desarrollar la vigilancia mejor con los gases. Muy importante esta proyección internacional en el marco de este posicionamiento del Opsicori en el presente y hacia el futuro. Sí, bueno, eso es lo que hemos querido generar con la contratación de algunos compañeros y también pues con la renovación básicamente del personal, ya que algunos de los compañeros fundadores del observatorio pues se han ido pensionando, sí. El caso de Jorge Barquero, el caso de Eduardo Malavasi, Rodolfo Van der Lat, y bueno, estamos abocados a un proceso de renovación precisamente de esos cuadros que fueron muy importantes en su momento y que tenemos ahora la necesidad y el reto precisamente de poder brindarle al país nuevas áreas de trabajo y con personal también altamente calificado. Entonces, a este nivel hay que resaltar, digamos, que durante estos 30, 40 años el observatorio ha sido pionero en muchos campos, ya lo mencionaba, por ejemplo, Marino, la utilización del GPS como un instrumento de medición importante, la utilización de redes sociales, fuimos los primeros prácticamente en la universidad en tener nuestra propia página web. Hemos tenido también un proceso de renovación importante en lo que es la parte, somos la primera red telemétrica del país, estamos en un proceso de renovación de esta red, la incorporación de Doña María en el campo de la geoquímica del observatorio también representó en su momento una innovación importante. Sin embargo, el reto nuestro es que precisamente siempre hay lugar para mejorar, siempre hay lugar para hacer mejor las cosas y en ese sentido ese es el gran reto que tenemos, ¿verdad? No solamente el prepararnos con el personal que podamos enviar directamente desde costarricenses que estén interesados en el área, mandarlos a estudiar fuera del país, que puedan regresar al cabo de 4 o 5 años aportar al país dentro de sus áreas y si no, pues entonces echar mano, como en este caso los compañeros como Jofra Bart y Martin de Moor, echar mano de lo que el mercado a nivel internacional nos pueda ofrecer, haciendo contrataciones de muy alto nivel, de muy alto perfil, que nos pueda precisamente ayudar en este proceso de cambio, en este proceso de innovación tan importante. ¿Hacia dónde consideran ustedes que debe orientarse el Opsicori en sus siguientes 30 años de existencia? Tal vez algo que hay que reconocer fuertemente es que ese trabajo que ha venido haciendo el observatorio lo ha podido hacer porque tuvo la confianza de la institución, de la Universidad Nacional,
el que la Universidad Nacional decidiera crear una unidad académica, un instituto de investigación en donde todo el personal está dedicado a tiempo completo a la investigación, a la observación, es algo que no se ve, que difícilmente se ve en otra parte del mundo. Los otros observatorios que hay en otras universidades, el personal está prácticamente dedicado a la docencia y al rato hace la parte de observación. En el observatorio tenemos todo el personal a tiempo completo y esto es algo, digamos, que hay que reconocerle a la Universidad Nacional en términos de la visión que tuvo y la importancia que esto tiene. En estos momentos, el trabajo que estamos haciendo en incrementación de instrumentación para la observación requiere, y es el reto que tenemos nosotros, vamos a hacerlo, lo tenemos como un reto futuro, inclusive futuro inmediato, es no solo renovar los cuadros, sino incrementarlos, aumentar el número de gente. Ya la cantidad de datos que recoge el observatorio es tal que se requiere más gente y requerimos gente en todos los campos, inclusive gente que venga a automatizar los sistemas de tal forma que el volumen tan grande de información que está entrando cada minuto, cada hora que entra al observatorio, todo por redes telemétricas que está entrando ahí, sea procesado prácticamente en tiempo real. Eso es un reto muy grande que tenemos que enfrentar y lo vamos a enfrentar, vamos a tratar de desarrollarlo en los pocos años que siguen, porque es estrictamente necesario. O sea, tenemos, gracias a la visión de la Asamblea Legislativa en su momento que previó el financiamiento para las actividades de monitoreo del observatorio, y a través de la ley de emergencia se creó esta fuente de financiamiento para que nosotros podamos adquirir toda la instrumentación. Gracias a eso tenemos toda esa instrumentación y nos estamos ahogando en datos, por decirlo así. Requerimos, aparte de la instrumentación, requerimos de personal que trabaje y que procese esos datos. Y aquí es también importante resaltar que parte de esa cooperación internacional se dio durante todo el proceso de desarrollo del observatorio. Por muchos años, mucha de la instrumentación que obtuvo el observatorio fue toda donada. Toda la red de Nicoya, por ejemplo, todo el equipo que se puso en la península de Nicoya fue equipo donado por otras instituciones. El país no tuvo que disponer de recursos para eso, más que el salario y los viáticos de Víctor y el mío, pero era por apoyo de otras instituciones, porque el observatorio ha adquirido credibilidad. Y eso es importante. Ninguna institución va a desembolsar tantos recursos si no hay una credibilidad de que va a rendir un beneficio. Y el haber capturado el terremoto de Nicoya en el campo cercano con una red tan densa, el haber sido el terremoto de Nicoya, el terremoto mejor registrado en toda la historia de la sismología, en términos de registro en el campo cercano, fue una forma de pagarle de regreso a todas las instituciones y todos los científicos que venían trabajando con nosotros por tantos años. Entonces, a futuro, el requerimiento va a ser el formar mucha gente en Costa Rica, mandarla a estudiar afuera, que vengan preparados y que vengan a trabajar al observatorio, porque datos existen y datos muy buenos, hay mucha información que se puede utilizar para aportar más al país. Datos que de muchas formas se han traducido en bienestar para la población. Y creo que la gente eso lo agradece, de verdad. Para terminar brevemente, don Víctor, ustedes tienen todo un programa de actividades para el aniversario. ¿Dónde puede la gente ubicar esa información? Bueno, esa información lo vamos a tener en nuestra página web. Incluye básicamente, bueno, el 1 de abril vamos a tener un acto conmemorativo en el Auditorio Clorito Picado de la Universidad Nacional. Y ese día vamos a tener una conferencia de parte del compañero Marino Proti sobre los 30 años de la red sísmica. También esa semana vamos a tener un par de charlas, un par de actividades. Vamos a tener una semana de puertas abiertas, donde la gente, si tiene el gusto de visitarnos, con exhibiciones de rocas, videos, fotografías. Y también durante el resto del año vamos a tener otra serie de actividades que les estaremos informando en su momento. Pues esperamos que la gente esté muy pendiente y de verdad pues aproveche esta oportunidad para ir a conocer al OBSICORI en vivo y a todo color, como decimos. Y les agradecemos mucho por compartir parte del gran aporte del OBSICORI en estos 30 años con la gente que sigue Una Mirada. Busque más información en www.una.ac.cr. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta pronto.